de nuevo el tema de la entrevista personal y lo que vamos a hablar hoy son algunas características de la entrevista personal, aspectos que son importantes, que debemos de cuidar, como por ejemplo la imagen. También vamos a hablar cómo es las características de la entrevista para que os vayáis haciendo la idea de cómo va a desarrollarse. Vamos a ver también aspectos importantes del desarrollo de la entrevista y, como muy importante, vamos a hablar de los rasgos de personalidad que debe tener una persona que se va a dedicar a bien a la policía, a la Guardia Civil, porque como sabéis se establecen una serie de rasgos previos. Entonces, la entrevista, como sabéis, está destinada a contrastar y ampliar los resultados de los test psicotécnicos y valorar que el candidato tiene un grado adecuado de las competencias y las cualidades que son necesarias para desarrollar los cometidos y las responsabilidades que se le han encomendado una vez que haya entrado en el cuerpo. Como ya sabéis, junto al psicotécnico, la entrevista personal es una de las pruebas más importantes. ¿Por qué? Porque, como ya hemos hablado en clases anteriores, previamente a la oposición se establece un perfil de las personas que se van a seleccionar o de los rasgos que deben de tener esas personas. ¿Cómo se detectan esos rasgos de personalidad y ese perfil que se ha establecido previamente? A través de la entrevista y del psicotécnico. Si vosotros pasáis las otras pruebas, tanto la física como las partes de ortografía, la parte de derecho, pero en la entrevista personal, con las pruebas que se hacen tanto con el psicotécnico como con la entrevista, no cumplís con esos rasgos que ellos han establecido previamente, no superáis la oposición. Entonces, ya sabéis que tanto en la entrevista como en la entrevista no existen unas respuestas correctas o incorrectas, sino más bien aquellas que se acerquen más o que denoten más esos rasgos que se han establecido previamente. Como sabéis, ¿verdad? Si lo que estamos diciendo no es respuesta correcta o incorrecta, pero si nosotros contestamos de determinada manera a determinadas preguntas, pues van a ir más encaminadas a esos rasgos que ellos han establecido previamente. Entonces, el psicólogo lo que está evaluando es nuestra personalidad y las actitudes para el cargo que nosotros vamos a desempeñar. Como aspecto importante que os he dicho a la hora de la entrevista, pues uno de los aspectos más importantes que debéis cuidar más es la imagen. Siempre a la entrevista hay que presentarse con antelación, con mucho tiempo antes, para que te dé tiempo a relajarte. Sí que vamos a dar en clases posteriores, os daré unas técnicas de relajación para que las vayáis poniendo en práctica y para que la uséis el día de la entrevista. Es súper importante, ¿vale? Además, eso que es importante no llegar extenuados, no llegar alterados y llegar descansados. Y es muy importante ir correctamente vestidos y aseados. Parece una tontería, pero como ya sabéis, además en la sociedad en la que vivimos, la forma de vestir pues denota mucho nuestra forma de ser. Es una de las características que antes detectan como rasgos de personalidad, la forma en que nos vestimos y la forma en que vamos aseados o vamos arreglados. Además, durante la entrevista es muy importante que cuidamos nuestras maneras, los gestos que hacemos, los movimientos, el lenguaje. La próxima clase precisamente va relacionado mucho con la comunicación y vamos a indagar más, aunque ya lo hemos comentado en clases anteriores, sobre el tema del lenguaje no verbal, pero vamos a hacer cosas más concretas, gestos, miradas, posturas, ¿vale? Hay que ir tranquilos y ser auténticos. La mayoría de las preguntas son de la personalidad, como os he dicho, porque lo que están evaluando es la personalidad de vosotros y de la forma de ser. Y me diréis, entonces esto es contradictorio con lo que nos estás diciendo, que mintamos entre comillas, y yo realmente no digo que mintamos, o bien o que omitamos información, o bien que las cosas que decís las digamos de otra manera, pero no es mentir, es omitir más bien. ¿Vale? No podemos intentar engañar al tribunal, porque es verdad que si tú das una imagen que no es la tuya, ellos lo van a detectar. Además, como también indicaremos en el lenguaje no verbal,
Puede ser que nuestra boca diga una cosa y nuestro cuerpo diga otra. Entonces estamos dando una imagen, una información contradictoria, estamos comunicando informaciones contradictorias con lo que estamos diciendo y con lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Por eso os voy a decir las cosas que podemos controlar con la mirada, con nuestra postura, para que no sea contradictorio con lo que nosotros estemos diciendo. Si es algo que no es realmente verdad, sino que estamos omitiendo, lo estamos transformando, diciéndolo de una forma que nos convenga más para poder ellos detectar ese rasgo de personalidad que han establecido previamente. Como sabéis, las preguntas que van ahí van a buscar nuestros puntos débiles. Por eso es muy importante, como lo he dicho ya varias veces, responder con convicción y dejándoles ver la ilusión que nosotros tenemos por formar parte de ese cuerpo, que es lo que os he estado machacando con el tema del biodata. Tenemos que dar como prioridad la ilusión, la vocación que tenemos hacia esa posición, hacia ese cuerpo en el que nos estamos presentando. Es decir, nosotros no estamos buscando ser funcionarios toda la vida, sino que realmente lo que nosotros deseamos es pertenecer a esa comunidad. Por eso recordad mucho lo de dejar el tema de la oposición o lo de dejar el tema de esa profesión en segundo plano para resaltar otras que vosotros habéis querido y recordar no marcar lo del tema del dinero, porque entonces ahí estáis perdidos, no es que no aprobáis la oposición. ¿Cómo es esta entrevista? Para que os tranquilicéis. ¿Vale? Tranquilidad entre comillas porque no va a durar 3 horas, sino la oposición duraría 200 años. La duración de la entrevista es de unos 15 a 20 minutos. Si lo pensáis fríamente, es poco tiempo. Lo que pasa es que sí es verdad que se os hace largo por la presión a la que estáis sometidos, pero bueno, como estamos preparándonos y vamos a ir preparando y más o menos vamos a saber qué podemos contestar en cada una de las preguntas, pensarlo fríamente, 15 minutos de nuestro tiempo no es nada para todo el tiempo que nos hemos estado dedicando a prepararnos esta oposición. Siempre utilizar el pensamiento de forma racional. El tribunal lo que va a evaluar en el primer momento va a ser la presencia, el aspecto personal. Lo que hemos dicho antes del tema de la imagen, de que eso va a denotar rasgos de nuestra personalidad o cómo somos nosotros, y lo que hemos ido comentando en otras etapas que iré recordando también. Si somos chicas, pues no podemos ir excesivamente pintadas ni arregladas, algo muy sencillo, y no exagerar, ni tampoco excesivamente los chicos arreglados ni las chicas, unas cosas normal, formal pero normal. El trato tiene que ser con ellos respetuoso, eso lo tengo claro que los vais a hacer. El opositor lo que va a hacer es centrarse en... El opositor se encuentra al tribunal o al psicólogo sentado tras una mesa y tú te sientas frente a él. Cuidado con la postura que vais a tener cuando os sentéis, que ya os he dicho que lo voy a matizar la semana que viene. Pero que debe ser relajada, pero no tirados, como si estuviéramos en nuestra casa. Una postura relajada, pero formal a la vez. Y siempre mirando de frente, no mirando fijamente, mirando de frente. Y ser muy educados, por supuesto. El desarrollo de la entrevista, que es lo que voy a comentaros ahora. Una vez que vayamos a entrar en la sala, siempre se pide permiso al entrar. No vayáis a entrar sin que nadie os diga, oye, entra, ¿vale? Pedid permiso. Y siempre debemos mostrar durante todo el desarrollo de la entrevista una actitud que sea cordial y natural, ¿vale? Tenéis que ser, como hemos dicho, no forzar nada, ser naturales, que ellos, por el tema de los gestos, temas de lenguaje no verbal, sacan mucha información. Y los gestos, muy importante, no exageréis tampoco los gestos a la hora de hablar, porque eso incluso puede incomodar al que tenéis enfrente. No es necesario, aunque os he dicho que hay que mirar al frente, porque eso es una cuestión de que denota seguridad, no podéis estar mirando constantemente al entrevistador. Eso lo que hace es intimidarlo, ¿vale? Y lo hace sentir un poco más incómodo. Lo que puede llegar a afectar al desarrollo de la entrevista. Nosotros miramos al frente, pero conforme vayamos hablando, pues también derivamos la mirada hacia otro lugar.
no fijamente, para no crear ese ambiente incómodo y ese ambiente hostil. Si vais a hacer disimular que estáis nerviosos, eso se puede notar por determinados aspectos. O sea, los nervios son nervios y los tenemos ahí, ¿vale? Como he dicho un montón de veces. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que vamos preparados, pero que si estamos nerviosos vamos a decir que sí, porque es una parte muy importante a lo que nos estamos presentando, pero no decir que no estamos porque se va a notar en tocarse la barbilla, lo típico que te pone a rascarte, el titubeo a la forma de hablar, algo que estéis moviendo continuamente en la mano, la sudoración, ¿vale? Todos esos aspectos tenemos que cuidarlo, hombre, hay algunas cosas que no vamos a poder evitar, como por ejemplo la sudoración. Por eso os digo que si nos dicen lo de los nervios, yo siempre digo que digáis que sí, dentro de una normalidad. El entrevistador lo que va a hacer es meteros en un ambiente relajado, cordial, que es lo que suele hacer al principio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la meta que tiene él? Ellos siempre consiguen llevarte a este ambiente tan relajado y tan formal. ¿Para qué? Para que tú te relajes y una vez que te hayas relajado, pues tú vas a soltar más información y vas a contar más cosas que a lo mejor en principio no te vendría muy bien que las contases para que no encuentres nuestros puntos débiles. Así que lo que digo, es nuestro amigo, no es nuestro colega, nos está evaluando, ¿vale? Como os he dicho, todas las preguntas que nos hagan las vamos a contestar con toda la normalidad posible, no alargando mucho las respuestas, porque el entrevistador, al hacer que el ambiente sea tan apacible, que sea tan tranquilo, hace que bajemos la guardia. Y nosotros tenemos que saber que ellos lo que son es eso, examinadores de nuestra personalidad. Así que cuidado con lo que soltamos cuando nos quedamos relajaditos, ¿vale? Tenemos y debemos dar la sensación de que estamos seguros de nosotros mismos y de la seriedad en nuestras respuestas. Tenemos que utilizar el lenguaje muy bien, por favor, no utilizar vulgarismo porque eso queda fatal en una entrevista, ni tecnicismo. Entonces, ni por supuesto familiaridad con el entrevistador. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes durante todo el proceso que esto es una parte del proceso selectivo en el que estamos nosotros inmersos. Entonces, vamos a ir a empezar a hablar sin vulgarismo o sin... No creáis que estéis hablando conmigo porque yo soy la preparadora ni nada. Cuando yo planteo una actividad, pensad que yo soy la psicóloga que os está evaluando. Y que si yo veo algún tipo de vulgarismo o no sé qué contestar o no sé qué decir, siempre hay que contestar algo. Que eso ya lo he visto en algunas de las correcciones que me habéis enviado. Que utilizáis como técnicos palabras muy coloquiales, y las palabras coloquiales no os acostumbréis a hacerlo. Yo sé que lo hacéis porque sabéis que que hay más confianza y que yo lo voy a corregir, pero yo lo que quiero que lo hagáis como si estuviésemos en el examen, ¿vale? Ejemplos de preguntas que os van a hacer y os voy a decir por qué se os hace esta pregunta. Hablar de ti mismo, anécdota de tu vida y en una situación problemática que resolviste con éxito. Está claro que ellos quieren ver cómo os desenvolvéis en situaciones donde han sido problemáticas, porque a esas, cuando estéis una vez dentro del cuerpo, os vayáis a enfrentar. Entonces ellos quieren ver qué tipo de actitud tenéis en el cuerpo porque vais a entrar, los objetivos que tenéis a largo plazo dentro del cuerpo, cómo trabajas en equipo, la capacidad de liderazgo, cómo te comportan anteriores. Si recordáis en clases anteriores, uno de los rasgos más importantes y que también vamos a ver ahora es la capacidad de liderazgo. En uno de tanto en la Guardia Civil como en la policía, si no tienes capacidad de liderazgo, apaga y vámonos. Y la capacidad de trabajar en equipo. Y sobre todo, cómo os vais a comportar con vuestros superiores, porque a eso sí que os vais a tener que enfrentar sí o sí una vez que entréis. Cómo eres trabajando, que es lo que hay que recalcar sobre todo el trabajo en equipo, los estudios que tenéis, las aficiones que tenéis, situaciones agradables y desagradables que hayas vivido,
Las preferencias geográficas, esto es muy importante por si hay algún traslado a otra ciudad. La vida personal, o con quién vive, a quién se dedica, la opinión de los tuyos acerca de que entres en el cuerpo, opinión sobre movimientos sociales, sobre sindicatos. Una de las actividades que puse la semana anterior es que me pusieseis alguna actividad de alguna noticia acerca del cuerpo al que os estáis presentando. Aún no he recibido ninguna. Vosotros sois, supongo, conscientes de que estas preguntas las van a hacer. Si no estáis en el mundo, cuando os pregunten no sé lo que vais a contestar, así que espero que vayáis buscando unas noticias acerca del cuerpo porque lo van a preguntar y acerca de la situación actual. Por eso puse esa actividad. Así que espero que me la mandéis cada uno de vosotros. Ahora vamos a ver rasgos personales que se establecen o que debe de tener una persona que se va a dedicar a este trabajo. No sé si sabéis que hace unos cuantos, bastantes años, por lo menos 30 años, lo que se buscaba en el perfil, los rasgos de personalidad que se buscaban en una persona que se presentaba a este tipo de oposiciones o que iba a desarrollar esta profesión, pues se buscaban los mismos rasgos de personalidad que tiene un delincuente. Es decir, se pensaba que la mejor forma de saber cómo piensa y cómo actúa un delincuente es presentando los mismos rasgos de personalidad que uno de ellos de un delincuente en concreto, ¿vale? De hecho, existen algunos libros, no sé si alguno de vosotros conoceréis al mítico El Vaquilla. Bueno, pues El Vaquilla ha escrito miles de libros después a posteriori acerca de criminología que dejan ver cómo es un delincuente o las pautas que predicen el comportamiento de un delincuente. Bien, pues para preparar a policía se ha utilizado este tipo de libros para conocer cómo son los delincuentes, cómo son las conductas de los delincuentes para predecirlas y aparte establecer rasgos que se utilicen a posteriori para seleccionar a estas personas. Fíjate hasta dónde llegan. De todas maneras, menos mal que esto ha cambiado y este perfil con rasgos de delincuente pues quedó relegado debido también al cambio de la sociedad, a que iban cambiando los delitos y que los delitos han evolucionado, igual que evoluciona la sociedad, pues evoluciona también el mundo de los delincuentes. Dentro del mismo cuerpo se establecen diferentes perfiles debido a que existen también diferentes áreas donde vosotros podéis desarrollar, en el que vayáis a trabajar. Pero sí es verdad que existen como unas pautas generales que hacen que la persona vaya a afrontar de manera positiva y eficaz el trabajo que va a desarrollar y consiga pues enfrentarse a todo tipo de situaciones. Es cierto que se establecen, una vez que vosotros estáis dentro del cuerpo, como características específicas dentro del área que vosotros vayáis a trabajar, pero existen unas pautas generales como unas características que da igual en el área que trabajéis, que la vais a tener que tener desarrollada o que en mayor cantidad debéis de tener cada uno de vosotros. Una de las características que se debe de tener, pues por ejemplo, ser tolerante, ser comunicativo, ser asertivo, tener capacidad para manejarse en todo tipo de situaciones. Es muy importante saber ponerse en el lugar del otro. Da igual, el delincuente, tenéis que saber poneros en el lugar del otro, de la persona que está cometiendo el delito. Y claro, usted tampoco sabe qué tipo de situaciones son las que os vaya a enfrentar. Por lo tanto, se necesitan personas que tengan mucha capacidad de manejarse y de adaptarse a un montón de tipos de situaciones. Eso es importante. Es una de las cosas que ellos buscan. De todas maneras, como he dicho, el tema de la comunicación lo vamos a tratar en profundidad, tanto para la hora de la entrevista, cómo nos tenemos que comunicar, como también que os sepáis enfrentar a posteriori a todo tipo de situaciones y saber cómo tenéis que manejar la situación en cuanto a tema comunicativo se refiere.
Otra cosa que para mí es primordial y creo que debe de tener una persona que se presenta a este tipo de oposiciones, pues que le guste la aventura. Una persona que le guste estar sentada en una oficina, pues yo no me dedicaría a presentarme a esta oposición. Tenéis que demostrar que sois personas aventureras, que os gusta el riesgo, que os gusta vivir emociones fuertes. Al mismo tiempo que también os guste la aventura y os guste ese tipo de emociones, tenéis que ser capaces, o tenéis que demostrar que sois capaces de autorregular las emociones. Es decir, ser estable emocionalmente y trabajar bajo presión. Esto es uno de los rasgos más importantes que yo quizá os diga que ellos buscan, personas emocionalmente estables, pero junto que les guste el riesgo, como hemos dicho, y además el trabajo bajo presión en la entrevista es una prueba donde ellos os van a estar presionando todo el rato para ver si vosotros no la aguantáis, esa presión, y saltáis, os alteráis. Por eso, tranquilo, por favor. Tener una gran capacidad de empatía y habilidades interpersonales, como he dicho, la empatía, súper importante en este tipo de trabajo. Poneros en el lugar del otro, del por qué, sin juzgar, claro. Tú tienes que dedicarte a hacer tu trabajo, pero tienes que saber y saber ponerte en el lugar de la otra persona. En cuanto a habilidades interpersonales, también lo vamos a tratar como tema específico. Es muy importante estar suficientemente formado y actualizarse con asiduidad. A ver, nosotros no podemos llegar al cuerpo y conformarnos, ya aprobamos mi oposición y yo ya no tengo que hacer más nada, no. Nosotros tenemos que ir formándonos con el tiempo, incluso a ellos le tenemos que mostrar que nosotros somos ambiciosos y que queremos más, que no nos vamos a quedar con lo que vamos a conseguir ahora. Y en el tema de actualizarnos con asiduidad, es el tema que os estoy diciendo, que tenemos que estar en el mundo, que tenemos que conocer noticias, porque ellos van a preguntar sobre temas sociales. Así que espero que cada uno de vosotros os estéis poniendo, os dediquéis a leer el periódico todos los fines de semana y os vayáis enterando, porque sobre ese tema os van a preguntar. Tener mucha motivación y estar dispuesto a trabajar jornadas largas y saber afrontar el estrés. Voy a dar técnicas de relajación y también veremos algunas técnicas para poder afrontar el estrés, porque en este tipo de trabajo la descarga de adrenalina es muy fuerte. De todas maneras, el deporte es una gran vía de escape contra el estrés y sé que vosotros todos sois deportistas. Pero bueno, podemos utilizar alguna técnica para afrontar el estrés en este tipo de trabajo, que también buscaré algo específico para este tipo de profesión. Otro rasgo muy importante, saber trabajar en equipo y saber recibir órdenes. El trabajo en equipo en este tipo de trabajo es súper importante. Por eso muchas veces cuando se os ha hecho la pregunta a alguno de vosotros que me la habéis contestado, que si tenéis capacidad de liderazgo y si sois capaces de trabajar en equipo, tenéis que decir que sí, que algunas veces vosotros sois los que tomáis la iniciativa, pero que también tomáis en cuenta la opinión de las demás personas. O sea, tenemos que ser líder, pero a la vez trabajar en equipo. Y recibir órdenes, por supuesto, porque cuando entréis en el cuerpo vosotros tenéis un superior por encima de vosotros y tenéis que saber acatar esas órdenes. Tener alta capacidad para la resolución de conflictos y resistencia a situaciones tensas. Como hemos dicho antes, tenemos que saber cómo resolver el conflicto al que nosotros nos estamos enfrentando, como hemos dicho antes, saber manejarnos en cualquier tipo de situación. Y resistencia a situaciones tensas, que eso va a ser muy fácil verlo en la entrevista, cuando estáis bajo presión, ver cuál es la reacción que vosotros tenéis. Nosotros no podemos alterarnos a la primera pregunta que no nos gusta. Eso es súper importante. Por supuesto, pero vamos, esto yo parto de la base de que ninguno lo tenéis, que es no padecer ningún tipo de trastorno de personalidad. Además, en los test de personalidad que se hacen previamente se detecta si alguno de vosotros tiene alguna alteración psicológica. Por supuesto, ese no va a entrar, ni creo que se le hiciese ni la entrevista. El perfil psicológico, en definitiva, sobre el que se debe fundamentar son los pilares que son el respeto, la justicia, la tolerancia y la búsqueda de paz social. Eso es lo que se basa normalmente, los rasgos que
que ellos establecen previamente. Con las mediciones a través de las distintas pruebas se deben marcar, o ellos lo que están intentando encontrar son personas con dotes de liderazgo, pero que tengan capacidad de acatar órdenes si es preciso, lo que he dicho antes, tener confianza en los demás, pero que siempre se guarde un punto de desconfianza inicial, o sea, nosotros no vamos a confiar plenamente en la persona que tenemos delante, sí tenemos que tener cierta empatía, pero también cierta desconfianza. Que sepa perdonar y que no sea una persona rencorosa, que sea conciliadora y que evite el conflicto violento y el uso de la agresividad. Nosotros no vamos a utilizar la agresividad y, como hemos visto en las clases anteriores, el uso del arma es en última instancia, cuando ya no podemos utilizar otro medio. ¿Qué más? Que tengan dureza emocional y poca sensibilidad. Diré, entonces la empatía, a ver, tenemos que ponernos en el lugar del otro, pero nosotros no podemos dejarnos llevar porque se nos ponga a llorar una persona. Entonces, dureza emocional sí tenemos que tener. Control de emociones, lo mismo que hemos dicho antes. Que sea capaz de planificar, que sea perfeccionista y que sea una persona eficiente, pero sin llegar a la obsesión. Alta nivel de autoconfianza y que sepa defender las ideas. Como hemos dicho en la entrevista, tú no puedes decir una cosa al principio y después tienes que decir otra, sino que tú tienes que mantenerte firme y la opinión que hayas dado no cambiarla después, porque las contradicciones penalizan a la hora de la entrevista. Tener gran capacidad de argumentación y de comunicación, intentando hacer ver a los demás su opinión, mientras también intenta entender el punto de vista del otro. Es decir, nosotros no podemos imponer nuestra opinión, tenemos que darla e intentar convencer de que esa es la correcta, pero también tenemos que entender y escuchar la opinión y el punto de vista de la otra persona que tenemos enfrente. Tener bajo neuroticismo, es decir, que no se molesta si eres afectado por cosas de poca importancia, que confía en la buena fe y en la bondad del resto de las personas, dando desde el principio un mínimo de confianza, lo que hemos dicho antes, confiar en ellos, pero también partiendo de una desconfianza inicial. La alta tolerancia a la frustración y al comportamiento y forma de actuar de los demás. Un bajo ensañamiento y frialdad, dando un trato justo y respetuoso a los demás, por supuesto, como hemos dicho, de los pilares sobre los que se basa el respeto, la tolerancia y la justicia. Ser una persona polivalente y eficaz en muchos ámbitos, como hemos dicho, os vais a afrontar muchos tipos de situaciones y nosotros tenemos que saber manejarnos en todo tipo de situaciones, no solamente en una en concreto. Las altas dotes para la cooperación y el compañerismo, sabiendo trabajar en equipo, es uno de los rasgos más importantes que debes de tener en cuenta, y marcar durante la entrevista, dejar claro que nosotros somos capaces de trabajar en equipo y que sí, que tenemos capacidad de líder, pero también tenemos en cuenta la opinión o la forma de actuar de otras personas, que llegar a un consenso trabajando en equipo. Que no critica gratuitamente a los demás, baja capacidad de inconformismo. La respuesta más buscada de este perfil se centra principalmente en la capacidad de comunicación, que es súper importante, y la conciliación, y en la posibilidad de trabajar de forma organizada y en equipo. En la tolerancia en recibir órdenes, teniendo al mismo tiempo dote de liderazgo. Es decir, nosotros tenemos que saber comunicarnos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Tenemos que también saber trabajar de forma organizada, siguiendo una secuencia. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que saber recibir órdenes y tenemos que ser líderes. Eso durante la entrevista tenemos que dejar claro que todos esos rasgos nosotros los tenemos. A lo mejor no voy a poder decir la respuesta a cada una de las preguntas, pero si vosotros sois conscientes de que esto es lo que se busca, lo automatizamos
y vamos a dar respuestas que marquen estos rasgos: liderazgo, tolerancia, capacidad de comunicación, capacidad de recibir órdenes, de trabajar en equipo. Y eso es lo que ellos buscan principalmente. Con esto, ¿qué quiero deciros? Que debemos de tener muy claro a la hora de la entrevista este tipo de rasgos que hemos ido dando en la clase, como os he ido marcando: tema de la comunicación, tema del liderazgo, tema de trabajar en equipo, el recibir órdenes de un superior, y nosotros ir encontrando las respuestas que marquen estos rasgos de personalidad que se han establecido previamente. En la próxima clase lo que vamos a hablar es el tema de la comunicación, sobre todo la comunicación no verbal, y pues vamos a ver el tema de la mirada, vamos a ver la expresión facial, que es muy importante, vamos a ver el uso de la sonrisa, gestos, los movimientos de la cabeza, movimientos involuntarios, y también pues vamos a ver qué tipo de comunicación debéis de tener cuando os tengáis determinadas situaciones a las que os vais a enfrentar. Por último, antes de terminar la clase, quiero deciros que durante 2 semanas os he planteado una serie de actividades y casi ninguno de vosotros me la habéis enviado. Entonces, si yo no recibo esas actividades que vosotros habéis hecho, yo no os puedo ayudar y decir cómo mejorar para poder aprobar esta oposición. Como he dicho, no he recibido las preguntas que teníais que elegir los 5, no he recibido ninguna de las 5 preguntas. También os puse que pusieseis un tema actual acerca del cuerpo en el que trabajáis, y aparte un tema social que esté en la actualidad, porque os lo van a preguntar. He puesto un vídeo para que lo analicéis y tampoco he recibido el análisis de ese vídeo, que lo quería utilizar en esta clase, no lo he podido utilizar. Y los biodata, pues de eso solamente he recibido 2, que ha sido el de Sandra y el de Alejandro. No es cuestión de echaros la bronca ni muchísimo menos. Lo que yo quiero es que para poder trabajar con vosotros y que saquéis los mejores resultados, necesito que las actividades entréis en la plataforma y hagáis las actividades que se os proponen. Si no, nosotros no podemos ayudaros. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo que queráis que tratemos en la clase, pues me lo decís para yo poderlo utilizar para clases posteriores. Nada más. Espero que paséis buena semana y que me echéis un poquito de cuenta y que hagáis las actividades. Buena semana a todos, y lo que necesitéis, aquí estoy. Hasta luego.